Vamos a hacer lectura de los textos del domingo 27 del ciclo C del tiempo ordinario. Te damos gracias, Señor, por la palabra que nos brinda luz y conocimiento, que nos lleva a sabiduría y a conocimiento de los secretos del reino. Danos la lectura, la gracia de una lectura comprensiva y una lectura obediencial. Veamos entonces lo que nos dicen los textos. ¿Hasta cuándo, Señor? Recordemos entonces que comenzamos subrayando los personajes principales. Los sujetos. Pediré yo auxilio sin que tú escuches. Clamaré hacia ti violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? No veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. Y el Señor me respondió y dijo: escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido, porque la visión aguarda el momento fijado, ansía llegar a término y no fallará. Si parece que se demora, espérala, porque vendrá seguramente y no tardará. El que no tiene el alma recta, sucumbirá, pero el justo vivirá por su fidelidad. Entonces tenemos acá personajes. El Señor, tú, el Señor, ti, el Señor, tú, el Señor. Porque tú, el Señor, te, el Señor, no veo más que saqueo. Yo, un sujeto que no aparece literal. El Señor, a mí, en este caso el profeta es Habacuc, me respondió y dijo. Entonces aquí aparece no exactamente un sujeto, pero sí una referencia subjetiva, es decir, a un actor que es la visión, como a una personificación, la visión, la visión. Y un personaje, el que no tiene el alma recta y el justo. Veamos las acciones. ¿Hasta cuándo, Señor, yo pediré auxilio? Entonces aquí está sujeto el personaje Habacuc escondido. Sin que tú escuches, clamaré, dice Habacuc, violencia sin que tú salves. ¿Por qué me haces ver la iniquidad y te quedas mirando la opresión? Yo, el personaje Habacuc, no veo más que saqueo y violencia. Hay contiendas y aumenta la discordia. El Señor me respondió, dijo, escribe la visión, grábala sobre unas tablas para que se la pueda leer de corrido. Porque la visión, ella aguarda el momento fijado, la visión ansía llegar a término, la visión no fallará. Si parece que la visión se demora, aquí aparece Habacuc, espérala, Habacuc, porque la visión vendrá seguramente y la visión no tardará. El que no tiene recta el alma, sucumbirá. En cambio, el justo vivirá por su fidelidad.
El siguiente texto es el Salmo 94. Vengan, una invitación del salmista. Cantemos con júbilo al Señor. Aclamemos a la roca que nos salva. Lleguemos hasta Él, en este caso el Señor, la roca, dándole gracias. Nosotros aclamémosle con música al Señor. Él, el Señor. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor que nos creó, porque Él es nuestro Dios, nosotros el pueblo, que Él apacienta. Las ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor, no endurezcan su corazón, como en Meribá, como el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras. Entonces, personajes. El Señor, Roca, el Señor Roca. El Señor, nuestro Dios. Nosotros, el pueblo, ovejas. Y una referencia a los padres, en este caso, los que salieron de Egipto. Vengan, verbos. Entonces, acciones, vengan. Cantemos con júbilo, aclamemos a la roca que salva. Dios nos salva. Lleguemos hasta Él dando gracias, dándole gracias. Y aclamémoslo con música. ¿A quién? Al Señor. Invitación al pueblo. Entren, inclinémonos para adorarlo. Doblemos la rodilla ante el Señor, el Dios que nos creó. Porque es, Él es nuestro Dios, nosotros somos el pueblo que Él apacienta, ovejas conducidas por su mano. Ojalá hoy escuchen la voz del Señor. No endurezcan el corazón, el pueblo, no endurezca el corazón. Referencia a un lugar Meribá, un día, el día de Masá, lugar desierto, cuando sus padres me tentaron y provocaron, aunque los padres habían visto mis obras. Entonces, cantar, venir, cantar, aclamar, Dios Salvador, Dios que salva, lleguemos dando gracias, aclamándolo, entrar, inclinémonos, adorarlo, doblemos la rodilla, un Dios que nos creó, es Dios, nuestro Dios, nosotros el pueblo. Él apacienta y conduce las ovejas de su mano. Escuchen, no endurezcan el corazón, como los padres que me tentaron y provocaron, aunque habían visto mis obras, las obras del Señor. Tercer texto. De la segunda carta del apóstol Pablo a Timoteo, autor, apóstol que recibe la carta, hijo querido de Pablo. Cierto que debo cambiar los colores. Dice Pablo, te recomiendo que reavives el don de Dios que has recibido por la imposición de mis manos, porque el Espíritu que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor,
sino espíritu de fortaleza. Hay un sujeto tácito, espíritu de fortaleza, de amor y sobriedad. Timoteo, no te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, su misionero, misionero del Señor, haciendo referencia a Pablo. Al contrario, comparte conmigo. Pablo, los sufrimientos que es necesario padecer por el Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Toma como norma las saludables lecciones de fe y de amor a Cristo Jesús que has escuchado de mí. Mi Pablo. Conserva lo que se te ha dado, se te ha confiado con la ayuda del Espíritu Santo, que habita en nosotros. Nosotros hace referencia a la comunidad de los misioneros de la iglesia. Entonces Pablo, Timoteo, el Espíritu de Dios, el Señor, Pablo misionero, Cristo Jesús, mi Pablo, Espíritu Santo y nosotros, la iglesia. Acciones. Pablo, a ti. Entonces, a Timoteo, te recomiendo, reavives que el don de Dios que has recibido por imposición de mis manos. Una acción. Porque el Espíritu de Dios que Dios nos ha dado no es un espíritu de temor, sino que es de fortaleza, amor y sobriedad. No te avergüences del testimonio de nuestro Señor, ni tampoco de mí, que soy su misionero. Yo soy Pablo, misionero de Cristo. Al contrario, Timoteo, comparte conmigo los sufrimientos que es necesario padecer por causa del Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Toma, ten como norma las saludables lecciones de fe y amor de Cristo que has escuchado de mí y conserva lo que se te ha confiado. Con la ayuda del Espíritu Santo, Espíritu que habita en nosotros. Entonces, verbos. Pablo recomienda que reavive el don de Dios recibido por la imposición de las manos. Espíritu, no de temor, sino de fortaleza, amor y sobriedad. Espíritu dado a Timoteo. No te avergüences del testimonio del Señor ni de Pablo, su misionero. Al contrario, comparte con Pablo los sufrimientos, pues es necesario padecer por causa del Evangelio, animado con la fortaleza de Dios. Toma, es decir, ten en cuenta como norma las saludables lecciones de fe y amor de Cristo Jesús, recibidas por el testimonio que has escuchado de Pablo, y conserva lo que se te ha confiado. Consérvalo con la ayuda del Espíritu Santo que habita en nosotros. Y vamos al cuarto texto. Bueno,
El autor, entonces, es Lucas, personaje tácito en las narraciones del Evangelio. Dijo el Señor, ¿a quién? A sus discípulos. Si tu hermano peca, repréndelo, si se arrepiente, perdónalo. Si peca 7 veces al día contra ti, y otras tantas veces vuelve a ti diciendo me arrepiento, perdónalo. Los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Él respondió, si ustedes, es decir, los apóstoles, tuvieran fe del tamaño de un grano de mostaza, pues aquí, aunque no es un personaje activo, sino narrativo, grano de mostaza, dirían a esa morera que está ahí, arráncate de raíz y plántate en el mar. Ella, la morera, los apóstoles, obedecería. Supongamos, ¿quiénes? Ustedes los discípulos y Jesús, que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando el servidor, regresa del campo, ¿acaso uno de ustedes le dirá, ven pronto y siéntate a la mesa? Más bien no le dirá, prepárame la cena, recógete la túnica para servirme hasta que yo, uno de ustedes, los discípulos, haya comido y bebido, y tú, el siervo, comerás y beberás después. ¿Acaso deberás o deberá mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que se le mandó? Así también ustedes, los discípulos, cuando hayan hecho todo lo que se les mandó, digan, somos simples servidores. Un decir, pero es una referencia a los discípulos. No hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Entonces el Señor, los discípulos, que son los personajes principales, Lucas como sujeto tácito, en la narración, entonces la comparación, grano de mostaza y morera. Uno de ustedes, es decir, uno de los discípulos. Un ejemplo, un servidor. Servidor. Ustedes, uno de los discípulos, simples servidores. Acciones. ¿Quién dijo? El Señor. En este caso Jesús. A sus discípulos, ¿qué les dijo? Si tu hermano peca, tú reprende a tu hermano. Si tu hermano se arrepiente, perdónalo. Si tu hermano peca 7 veces en un día contra ti y otras tantas veces vuelve a ti diciendo, me arrepiento, perdónalo. Mandato entonces perdonar 7 veces en un día o tantas veces como sea necesario. Entonces los apóstoles dijeron al Señor, aumentanos la fe. Si va en relación con la acción de arriba, aumentanos la fe para perdonar. El Señor respondió, si ustedes tuvieran fe como del tamaño de un grano de mostaza y dijeran a la morera que está ahí, arráncate, dijeran arráncate de raíz y plántate en el mar, esa morera obedecería.
Suposición, supongamos, dice el Señor, que uno de ustedes tiene un servidor para arar o cuidar el ganado. Cuando este servidor regresa del campo, ¿acaso le dirá, ven pronto, siéntate a la mesa? O más bien le dirá, prepárame la cena, recógete la túnica para servirme, hasta que yo haya comido y bebido, yo primero. Yo comeré, yo beberé antes que tú. Luego, tú comerás y beberás. ¿Acaso deberá mostrarse agradecido con el servidor porque el servidor hizo lo que se le mandó? Pregunta del Señor. También ustedes, los discípulos, cuando hayan hecho todo lo que les manden, cuando hayan hecho lo que les manden, digan, que digan, somos simples servidores y no hemos hecho más que cumplir con lo que se nos mandó, con nuestro deber. Entonces, acciones. Entonces, es una palabra del Señor. Quien dice es el Señor. Situación. Si tu hermano peca, acción, repréndelo. Si se arrepiente, perdónalo. Si peca y vuelve a ti diciendo, me arrepiento, mandato, perdónalo. Los apóstoles dijeron, aumentanos la fe. El Señor respondió, si ustedes tuvieran fe como un grano de mostaza y dijeran a esa morera, la que está ahí, arráncate de raíz, plántate en el mar, obedecería la morera. Suposición, supongamos que uno de ustedes tiene un servidor que ara y cuida el ganado y regresa del campo, te diría, ven pronto, siéntate a la mesa. No le diría más bien, prepárame la cena, recógete la túnica para servirme hasta que yo haya comido y bebido. Luego tú comerás y beberás, comerás y beberás. ¿Deberá uno de ustedes mostrarse agradecido con el servidor porque hizo lo que le mandó? Entonces, ustedes, los discípulos, uno de ustedes, cuando haya hecho todo lo que se le mande, simplemente digan, somos simples servidores y no hemos hecho más que cumplir con nuestro deber. Entonces agradecemos al Señor Dios que nos da esta palabra para aprender de ella, para convertirla en fuente de luz y conocimiento, luz de nuestros pasos, y permitir que el Espíritu de Dios que habita en nosotros nos la enseñe y nos lleve por los caminos de la salvación y la vida eterna. Gracias Padre, bendícenos, bendice a toda la persona que lee el texto con disposición en obediencia divina.